¿Cuál es el mandamiento más importante que nosotros conocemos? Sabemos que hay 10 mandamientos, pero ¿alguno de los 10 mandamientos será más importante que los otros? Sabemos que 3 de los 10 mandamientos están relacionados directamente con Dios. ¿Estos cuáles son? Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios fuera de mí. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificarás las fiestas. Vamos a ver qué nos dice la escritura respecto a si hay algún mandamiento que sea más importante o todos están en el mismo nivel. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 34. Dice: entonces se adelantó un maestro de la ley. Sabemos que un maestro de la ley es alguien que conoce la ley perfectamente, que enseña, y probablemente, como en algunas otras ocasiones, le hacían preguntas a Jesús para ponerlo a prueba. Había escuchado la discusión un maestro de la ley y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Aquí vamos a ver el punto importante de lo que está mencionando aquí. Dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Quiere decir que no hay otro Dios fuera de Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice con una parte de tu corazón, no dice divide tu corazón y ama a Dios y la otra parte que ames a tu familia, que ames a tu negocio, que ames a tu casa. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia. Quiere decir que nosotros, como seres que estamos creados por Dios a su imagen y semejanza, tenemos un grado de inteligencia mayor. No tenemos el mismo grado de inteligencia que los seres creados, los animales. Nuestro grado de inteligencia es mucho mayor y con esa inteligencia nosotros descubrimos la existencia de Dios. Nos damos cuenta al ver todas las cosas. Los animales no se dan cuenta. Ellos ven todo a su alrededor, pero no se ponen a pensar cómo surgieron todas las cosas. Nosotros, como criaturas a imagen de Dios, tenemos esa capacidad, esa inteligencia para descubrir a Dios en cada ser creado, en cada, hasta la mínima flor, en el más mínimo de los insectos, descubrimos la presencia de Dios. Y por eso nosotros, al reconocerlo con nuestra inteligencia, dice aquí, con toda nuestra inteligencia debemos de adorarlo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Muchas veces nosotros decimos, amamos a Dios, o creemos que con creer en Él es suficiente, pero no lo hacemos ni con todo el corazón, ni con toda el alma, ni con toda la inteligencia, ni con todas nuestras fuerzas. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros muchas veces ponemos delante de Dios. Y aquí nos dice: el mandamiento más importante es amarlo con todas nuestras fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Como veíamos hace un momento, los 3 primeros mandamientos van hacia la observancia, hacia el amor a Dios, y los otros 3 hacia el prójimo. Todo se resume en estos mandamientos.
El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro, tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Vamos a analizar también otra cita bíblica que nos habla y que nos hace comprender si nosotros realmente estamos considerando este mandamiento como el más importante. Vamos a leer Mateo 10:37. Mateo 10:37 dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Aquí nos está diciendo algo muy importante, y que esto lo aplicamos a nuestra vida porque nosotros muchas, pero muchas ocasiones justificamos el que no adoramos a Dios, el que no asistimos al culto cristiano católico que es la Sagrada Eucaristía. Y nosotros tenemos obligación, uno de los mandamientos de la Iglesia nos dice oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Es el día del Señor. El tercer mandamiento de la ley de Dios va relacionado con esto. Nos dice: santifica los días festivos. Y el día domingo es un día festivo porque es el día del Señor, el día que Cristo resucitó. Nosotros, ¿qué hemos escuchado que dicen muchas personas? Dicen: yo no voy a misa porque trabajo toda la semana y es el único día que estoy con mi esposa, con mi esposo. Dicen: yo no voy a misa porque es el único día que puedo descansar, que me puedo levantar tarde. Es el día que nos vamos de día de campo, convivimos, que visitamos a los familiares. Y decimos: no podemos asistir porque es el único día que convivimos con nuestros hijos. Pero muchas ocasiones no conocemos esta palabra donde nos dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Debemos de precisamente sí estar con nuestra familia, si así lo deseamos, pero juntamente con nuestra familia tenemos que asistir a misa, tenemos que adorar a nuestro Dios, tenemos que reconocerlo. Él únicamente por medio de los sacramentos, de los mandamientos de la Iglesia, nos está pidiendo eso: adorarlo el día del Señor, el día domingo. Y de todo el día no se nos está pidiendo que estemos todo el día en la iglesia, no. ¿Cuánto aproximadamente dura una misa? ¿Una hora? Pues esa hora nosotros tenemos la obligación, y no nada más la obligación, sino que tenemos que hacerlo como nos dice el mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia. Si somos seres inteligentes, tenemos que adorar a nuestro Creador, tenemos que adorar a nuestro Dios, no hacerlo por obligación, sino hacerlo por amor. Eso es lo más importante que nosotros debemos hacer. Vamos a leer también respecto al amor al prójimo, que también, como dice aquí en la escritura, dice
El que vive su vida para sí, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué quiere decir esto? El que vive su vida o el que gana su vida, como dice también en otra parte, el que quiere ganar su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros entregamos toda nuestra vida a los trabajos, al mundo. Todo lo que tiene que es relacionado con el mundo, nosotros queremos entregarnos, queremos ser exitosos en este mundo, pero no queremos ganarnos la vida eterna. Y entonces, si nosotros queremos ganar este mundo, vamos a perder nuestra vida. Y en cambio, si la perdemos por la causa de Cristo, dice aquí, la hallará. El que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. En uno de los temas anteriores, donde veíamos el sacramento del orden sacerdotal, veíamos claramente este ejemplo de cómo los sacerdotes sacrifican su vida. Ellos renuncian a un matrimonio, renuncian a una familia, renuncian a dedicar su tiempo a algún trabajo, alguna profesión, y ellos se dedican a la predicación del Evangelio. Dice aquí, el que sacrifique su vida por mi causa, la encontrará. Vamos a leer Romanos 13, capítulo 13, versículo 8. Romanos 13:8 dice, no tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. Como veíamos anteriormente, los 7 mandamientos que van relacionados con el prójimo se resumen en este: amarás al prójimo como a ti mismo. Si alguien ama al prójimo, no vas a matar, no vas a cometer adulterio, no vas a robar. Y entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que hacer? Cumplir, en primer lugar, el principal mandamiento, que es el amar a Dios en primer lugar, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Amar a Dios y confiarnos totalmente a Él. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros confiamos en Dios nuestro Señor, no vamos a confiar en otras cosas. Si yo confío en que Él está presente, que Él me ama, que Él me cuida, que Él provee de mis alimentos y de todo lo que yo necesito, no necesito tener suerte, no necesito ver qué nos dice nuestro horóscopo, o no necesito cargar un fetiche, o no necesito hacerme una limpia. Es únicamente confiar en Él. Por eso dice, con todo el corazón. Amar a Dios es no tener ninguna otra situación que nos distraiga de la confianza total en Él. Eso es lo importante. En muchas ocasiones hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero pues nunca voy a misa, nunca me confieso, nunca comulgo, nunca me acerco. Únicamente hay una fe de que dicen, pues sí, sí creo que Dios existe. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda decir, yo amo a Dios, que es diferente a yo creo en Dios? Yo amo a Dios, pero no quiero saber nada de Él. No voy a misa, no me interesa. Pero cuando me muera, sí, ahí sí quiero estar en el cielo y quiero vivir una vida eterna con Él. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos pretender estar con Él una eternidad, pero no tener el tiempo suficiente para adorarlo en el día del Señor? Reflexionemos pues este primer mandamiento y analicemos en nuestra vida si lo estamos cumpliendo, si realmente
¿Es el primer mandamiento para nosotros o lo estamos poniendo en el último lugar?